Amigos y amigas de Ávila TV, bienvenidos a tu podcast favorito dedicado a los análisis más importantes del séptimo arte entre películas. Antes de comenzar, queremos pues dar un agradecimiento especial a la EMPA. Nos pueden seguir en redes sociales, la EMPA_, pero un poquito más de detalles sobre esta extraordinaria escuela. Bueno, es la Escuela de Medios y Producción Audiovisual. Puedes inscribirte para nuestros nuevos ciclos de formación y bueno, aprende más acerca del maravilloso mundo audiovisual. El resto de nuestras redes, por acá se las vamos a dejar, nuestras redes personales, @Mariana Yepes en Instagram y Twitter. @Itacanáufrago. Pero hoy vamos a hablar un poquito, Ricardo, sobre los actores. Un gremio fascinante, además, y pieza clave en cualquier proyecto audiovisual. Sí, de hecho, son los actores los que dejan la impronta en el cine. Así es. Bueno, fíjate que por allá tenemos a Clark Gable, esa icónica película Lo que el viento se llevó, una de las mayores producciones hollywoodenses, y bueno, siempre uno recuerda a esos actores emblemáticos. Siempre yo creo que los actores marcan algún proyecto. A mí me encanta, por ejemplo, todo el gremio de las actuaciones. De hecho, muchas veces como que no recordamos algunos proyectos por sus directores, productores o directores de arte, sino por magistrales actuaciones. El film se reconoce o la serie se reconoce es por los actores. Sí, los actores marcan un sello, pero recuerda, Mariana, que la actuación nace mucho antes del cine. Por supuesto. Recordemos que en la historia, digamos, moderna, esa triada griega, la de Esquilo, Sófocles y Eurípides, de esas grandes tragedias, pero antes, inclusive antes de eso, hablando un poco de la historia decolonial, ya en China había dramaturgia, también en el Antiguo Egipto, o sea, hay muestras de que ya las actuaciones en las cortes, dentro de los ámbitos de los mitos que acompañan las historias de los pueblos, ya existía la dramaturgia, ya existía la actuación. Pero ahora, yendo a lo moderno, y el cine actuado, es el cine hecho por actores que en principio eran actores de teatro. Para mí yo creo que exactamente, iba a tocar como que dos puntos. Primero también que tenemos un referente también como lo es el teatro, y para mí una de las mejores escuelas a nivel actoral, por supuesto, es Londres. De allí han salido pues grandes talentos inolvidables para la historia del cine, para la historia del teatro. No podemos dejar de un lado tampoco a Broadway, todo lo que es la industria de Broadway. Y la misma creo Hollywood. Exactamente, creo que una de las mayores escuelas también de actuación, pero también que involucra varias corrientes artísticas, para mí es el Circo de Soleil. Además, o sea, creo que es uno de los espectáculos más hermosos que se ha podido hacer durante los últimos años. Sí, esa dramaturgia del cuerpo. Además del cuerpo, que lo llevaron además al cine. Hay algo también de dramaturgia en la Correcto. danza, pero fíjate, de esa cuestión sensorial o de esa metodología de las sensaciones, de la experiencia, en definitiva es Konstantin Stanislavski, el que, sí, pudiéramos, el que establece una gran escuela, una escuela de la que se empiezan a nutrir estos grandes actores de teatro que luego pasan a el cine, y desde allí se desarrollan otros métodos que luego los toman escuelas como la de Actor Studio. Correcto, Sí. correcto. Ahora, Ricardo, bueno, vamos a centrarnos entonces un poquito en hacia el gremio cinematográfico. Tus actuaciones favoritas que tú digas, wow, quedé enganchado con una actuación de esta. Bueno, y más fíjate, nunca la pude olvidar. es increíble que alguien que produce, dirige y ayuda a coescribir una gran historia, o sea, Orson Welles con Ciudadano Kane. Eso es una actuación extraordinaria, es una actuación que la hace desde, o marca a William Randolph Hearst desde joven hasta prácticamente su muerte. Vemos a un Orson Welles transformado primero por un gran maquillaje, pero también vemos a un hombre de 25 años
actuar como un hombre de 60. De 60. Sí. Bueno, también tenemos que hablar de recordadas actuaciones como lo fue Pandillas de Nueva York, El Maquinista, pero yo confieso uno de mis favoritos es el señor Robert De Niro. Sí, ¡Wow! y bueno, y Al Pacino. Por supuesto, Pero, Robert De Niro, Al Pacino. Eso. Fíjate, a mí, yendo un poco a Pandillas de Nueva York, esa gran película de Martin Scorsese, De Martin Scorsese. 5 años esperó Daniel Day-Lewis para hacer ese papelazo del carnicero. Dicen que una de las cosas que él hacía para ambientarse y para poder ejercer esa actuación es que no se bañaba. Daniel Day-Lewis no se bañaba. Bueno, y en el caso de Robert De Niro, para hacer El Padrino 2, se tomó, además de escuchar al Corleone original y decir, yo me llamo fulanito de tal, yo me llamo fulanito de tal, y recrear lo mejor posible la voz de Marlon Brando. La voz de Marlon Brando, además, e irse al Corleone también original. Yo creo que Robert De Niro, además, es uno de los actores más multifacéticos que hay, al menos en la industria y más allá de... Sí, o bueno, sea, es fíjate, un tipo que puede hacer lo que esa sea. Lo que sea. Esa actuación de Corleone, si la comparas con El Toro Salvaje, por ejemplo, o Taxi Driver, o incluso si lo vemos en una película como Buenos Muchachos, o sea, a pesar de que en algunas hace... La Misión también. Sí. La Misión totalmente. Yo acabo Despertares. Es que, o sea, poner un top 5 de Robert De Niro es demasiado difícil. Yo acabo de ver, incluso a sus 70 y dale de años, una película brutal como Ámsterdam, Además, bueno, no quiero hacer spoiler, pero lo único que les voy a decir, Robert De Niro sale casi al final de la película y es el que le da todo el contexto de la historia. ¿Y tú sabes de dónde viene la escuela de Robert De Niro? ¿De Lee Strasberg. De Lee Strasberg, que incluso actúa en El Padrino. Es uno de los fundadores del Actor Studio. Y tanto Al Pacino como otras grandes figuras de la actuación vienen de esa escuela que en efecto también es una escuela que viene del método stanislavskiano. También están escuelas como la de Stella Adler o la de Mikhail Chekhov, que si bien es cierto que siguen siendo escuelas de teatro, se adaptan muy bien a la actuación porque, bueno, tú lo sabes, en películas que cinematográficamente son más teatro. Yo también quiero tocar el tema que siempre me ha llamado muchísimo la atención, que es el tema de actuaciones infantiles, en papeles un poco fuertes. Por ejemplo, rescato, no recuerdo el nombre ahorita del actor, pero sí la película que es Room, La Habitación. Rescato también La Invención de Hugo con una actuación infantil espectacular. Recientemente, The Black Phone, la actuación de esa niña es genial. Sí. O sea, esa dupla oscura entre su papá, ella, los tratos. O sea, creo que las actuaciones te atrapan. Bueno, en su época Shirley Temple, por ejemplo. Total. Yo me voy también a una Judy Foster en Taxi Driver, por ejemplo. Sí, que era una adolescente. Pero a mí me marcó, es además una de mis actrices favoritas, que es Viola Davis, con Criadas y Señoras. Siento que es una película, ojo, está muy bien hecha, pero es una película de actuaciones. Pero vámonos un poco atrás con algo importante dentro de la actuación. Recuerda que el cine no era sonoro en un principio. Totalmente. Era el cine silente, habían grandes actores como Rudolph Valentino, pero quizás el más representativo que pasa del cine mudo al cine sonoro es Charles Chaplin. Charlie Chaplin. Totalmente, una escuela además. ¿Tu película favorita de Chaplin, Ricardo? Bueno, Tiempos Modernos, definitivamente. O sea, yo creo que a mí me encantan todas las películas de Chaplin, pero con Tiempos Modernos siento que... Bueno, El Gran Dictador también, hay una Para gran mí actuación. mi favorita es El Gran Dictador, además. Esa actuación donde él emula a Hitler. Pero Candilejas es la joya de la corona, siento, para Chaplin. Y Chaplin, que se negaba, en un principio, él se negaba al sonido, al cine sonoro, porque él decía que el sonido le quitaba universalidad a la actuación. Incluso cuando a él lo cuestionan en Hollywood, uno de sus grandes productores le dice, pero es que en lo que venga el sonido, ¿quién te va a ver? ¿Quién te va? Y él decía, bueno, me verán los chinos, me verán los rusos, pero me verán los europeos. me va a ver. Porque realmente la actuación
más que voz, es gestualidad. Total. La voz es muy importante, desde que el sonido existe Además en que el Chaplin cine. venía de esa escuela teatral también, a través de su mamá. La Entonces, mímica. exactamente, todo el tema de la mímica. Entonces, como que todo eso se condensó a través del cine. Pero bueno, ya hablamos un poquito como que de la industria de Hollywood, pero vámonos también a Europa, con esos grandes directores que trabajan con actores esenciales, como por ejemplo Pedro Almodóvar. O Tenemos referentes como Carmen Maura, Antonio Banderas, Penélope Javier Cruz, Bardem. Javier Bardem. Javier Bardem es un monstruo de actor. Y bueno, hay otros actores que también han Totalmente. marcado la historia del cine. Jean Renoir Sí, también en Francia. sí, bueno, recuerda por ejemplo estas películas italianas donde vemos estos grandes actores que pasaron a Hollywood también, que estuvieron dentro de las dos industrias y que películas como Ocho y Medio o La Dolce Vita, La Dolce Vita. o sea, vemos 400 golpes también. Vemos a ese Marcello Mastroianni, ese gran maestro de la actuación, que, bueno, se convirtió también en un gran ícono Yo me voy del también cine. un poquito más para acá. Hay un actor que a mí me encanta, que es el señor Ralph Fiennes. Todo el mundo lo podrá recordar por Harry Potter en su papel de Voldemort, pero paciente inglés. resulta ser que el paciente inglés, yo creo que es la joya de la corona para Ralph Fiennes. Como también considero su trabajo con Wes Anderson, perdón, en el Gran Hotel Budapest. Hay una gran actuación de él, a pesar de que yo el contenido de la película lo cuestiono un poco, pero ¿Cuál será? él hace de papel secundario, pero su actuación es superior a la del actor principal, que es en la lista de Schindler. Ah, por supuesto. O sea, vemos a un Ralph Fiennes allí tan metido. No, y si nos vamos también a temas de actuaciones secundarias que arropan al protagonista, no podemos dejar de un lado a Heath Ledger en Batman. Sí. Se come a Christian Bale. Con ese papel del Guasón, definitivamente resaltó mucho más. Incluso algunos dicen que en la de Tim Burton, la actuación que hace Jack Nicholson de Guasón, que es bastante buena, es una actuación más vistosa. Yo quiero abrir ese debate en nuestras redes con esas dos películas. ¿Quién es el protagonista realmente en Batman? ¿Heath Ledger o Christian Bale? Bueno, recordemos que solamente actuó en una de las películas porque fallece y no termina actuando en la tercera. Bueno, dicen que fue el papel que lo volvió loco, sí. Además. Pero bueno, ya pasamos también por Europa, referencias claves como Bardem, Penélope Cruz, Antonio Banderas, pero vámonos también para Latinoamérica. Para Venezuela. Para Venezuela, Fíjate, en Venezuela hemos tenido unas grandes escuelas de actores, de actrices, como es el caso de Doris Well, que viene de esa escuela de Juana Sujo, de la César Rengifo, de esas grandes escuelas dramatúrgicas del país. No hay que olvidar, por supuesto, a Horacio Peterson, el creador del laboratorio teatral Ana Julia Rojas, por supuesto, no podemos olvidarla, pero recordemos, Mariana, que tanto en el cine como en la televisión venezolana hemos tenido actores icónicos y que han hecho una gran historia. Exacto, Miguel Ángel Landa, Orlando Urdaneta, claro, porque Lilia se Vera. marcó una industria dentro de la televisión, muy marcado también por las novelas. Entonces muchos actores pasaron como que por esas tres facetas. Sí. Todos sabían hacer teatro, pasan a televisión y siguen en cine también. Rafael Briceño, por ejemplo. Pasó muchísimo en una época, no tanto ahorita, que muchos actores eran muy buenos haciendo novelas, haciendo televisión, pero al momento de llegar al cine chocaban. Sí. Chocaban. O pasaba también que eran muy buenos haciendo teatro, llegaban al cine, chocaban también. Hay una anécdota que tiene Luis Alberto Alamata con el actor que hace de Petión en la película de Bolívar. Él es un actor de teatro y en el teatro tienes como que un poquito más de capacidad de moverte de allá para acá, el tema de los brazos, y tuvieron que marcarle literalmente en el piso, usted se queda aquí. Usted se queda aquí porque no había manera. El señor le decía, usted tiene que estar un poquito rígido en la escena y pregúntenme. Entonces había que decirle como que quédese aquí, no se mueva, porque venía de hacer teatro. Yo también me quedo con una Francis Rueda, que han sido actuaciones magistrales dentro del cine, del teatro, una Elba Escobar también lo puedo rescatar, y una Aura Rivas, que es
una de las madres, yo creo que Sí, y de la de, actuación y en de este país. y de esta época más cercana, bueno, tenemos una Rudy Rodríguez Supuesto. con grandes actuaciones, Una Irabel Seguías, en Qué sí. buena broma, Bromelia. La misma Daniela Además, Alvarado, sí, una gran actriz, una gran actriz en una película como se One destaca Way. mucho. Totalmente, Y totalmente. bueno, vemos que la actuación joven, sobre Sí. todo, inclusive sacando nuestras fronteras, si recordamos actuaciones importantes, merecedoras del Oscar, indistintamente de que quizás ese no sea uno de los mejores baremos, pero fíjate, ese Oscar que gana Jennifer Lawrence es interesante Sí, a pesar de que, de mis bueno, actrices favoritas para mí, además que es súper multifacética. Ojo, yo la empecé a ver a raíz de los Juegos del Hambre, pero la aprendí a respetar como actriz fue para El Escándalo Americano. Siento que allí, o sea, es brutal, igual que Anne Hathaway, una Anne Hathaway, y por supuesto una Scarlett Johansson, que también lo que la pongan a hacer, la tipa es bestial, bestial, bestial. sí, creo que las actuaciones siempre van a dejarnos en el imaginario a un personaje. Pero quedémonos también un poquito en América Latina también. Bueno, hemos tenido, como comentábamos, pues una industria muy marcada quizás hacia las telenovelas, Bueno, pero con fíjate, Fresa y referentes, Chocolate, por ejemplo, por de Cuba. ejemplo, Cuba. O sea, Cuba Sí. es una de las escuelas, yo creo que de las actuaciones y del Entonces, no cine podemos en olvidar a general. Jorge Perugorría, por ¿Cómo ejemplo. O no? sea, ese extraordinario actor que además trabajó con Tomás Gutiérrez Alea en Edipo Alcalde. Vemos a esos grandes actores, esas grandes actuaciones que marcan, Hay un que hacen actor historia. cubano, por cierto, pero ha vivido muchos años en Colombia, se llama Jorge Cao. Muchos lo recordarán por sus facetas en las novelas, pero es un actor estupendo, además. Jorge, además, Como una cubana venezolana que es Beatriz que es Beatriz Valdés. Valdés, por Sí, o sea, supuesto. una gran Total, actriz, muy buena haciendo diferentes sí. acentos, la recordamos en Manuelita Sáenz, o Manuelita sea, Sáenz, una en gran Bolívar, el hombre de actuación. las dificultades Sí, también. Beatriz Valdés, de verdad. Bueno, y también tenemos actores como Edgar Ramírez, También. este, Yo creo que que después de haber estado en Venezuela, teniendo una prolífica y extraordinaria Además, carrera, bueno, ahora está en recordemos Hollywood. cómo fue satanizado Edgar Ramírez por los medios nacionales. Aquí lo veta, no voy a decir el canal para evitar controversia, porque no era una cara bonita. Por un famoso papel de una novela que muchos recordarán por allí, con Fabiola Colmenares protagonizando. Yo recuerdo que verlo haciendo de cacique, era el nombre de su personaje, busquen por allí la novela y sabrán cuál es. Cuando él termina la novela le dicen, usted no hace más novelas, porque Edgar no era el galán que estábamos acostumbrados a ver. No importa, se catapultó en la industria. Además que Edgar habla como 5 idiomas. En Cyrano yo lo Y ha amé. producido también En cine. Cyrano, o sea, ha producido. Es un tipo súper multifacético y bueno, mírenlo ahorita donde está. Creo que es uno de los mayores referentes que tenemos en nuestro país. Sí, Es Edgar aunque Ramírez. yo, por ejemplo, para serte sincero, viendo aquella película Punto de Quiebra, no cambio la actuación de Wow, por Patrick supuesto. Swayze originalmente, a ese papel de body que hace Edgar También Ramírez. rescato un gran actor como Yanis Chimaras, Sí, que se quedó encasillado de repente en novelas, pero vimos otras no, actuaciones. pero fíjate, a él lo vimos en Cangrejo Imagínate, 2, total. ¿Y dónde me en dejas a Toco Cangrejo, Gómez en Aventurera? bueno, Haciendo el búfalo. bueno, y Flavio Y Caballero, por Flavio ejemplo, Caballero, Callito Aponte, además, Mariano Álvarez. total. Y además una escuela de humor que tenemos en nuestro país brutal, con Joselo, Emilio Lovera, no podemos dejarlo también por fuera. Pero, bueno, Ricardo, yo creo que la lista es Sí, demasiado yo larga creo que para... nos quedamos cortos porque hablar de la actuación significa hablar de la historia del cine, hablar de los íconos, Así hablar es, de eso, de los símbolos, los rostros de los actores así con es. sus fotografías Siento además específicas, que la se industria ha convierten sido en un muy símbolo. injusta con algunos de ellos. Por ejemplo, rescato el caso de Kenny Reeves, por ejemplo. Bueno, que no se olvida de Lo que pasa Joaquín es Phoenix Keanu en Reeves a el mí me parece Joker. que actúa casi siempre igual, pero No, no, pero más bien yo creo que más bien es un niño consentido y mimado de Hollywood, pero también, pero es como que ese coqueteo entre sí y no. Pero con muchos actores que
que la industria yo creo que no les ha sabido Paul Newman, valorar por su ejemplo, a trabajo. mí me parece que Paul Newman no fue lo suficientemente valorado. El mismo Robert Redford, o Gary sea, Oldman también, el mismo bueno, Gary Johnny Depp. Oldman definitivamente para mí, él Exactamente. y Willem Dafoe es mi actor preferido. Gary Oldman es genial. O sea, además ese es otro que es multifacético, lo que lo pongan a hacer. No puedo dejar tampoco, sin mencionar en América Latina, creo que sería injusto no decirlo del señor Ricardo Darín. Sí. Además, que no lo recuerden, aquel secreto de sus ojos, o en Nueve Reinas, que han sido, además, yo creo que dos películas claves para el cine Pero argentino, además. sí, Mariana, se nos fue el tiempo. Se nos fue el Aquí en tiempo. Entre No. Películas seguiremos Tu top conversando. 3 con grandes actuaciones antes de terminar. Mira, me encanta mucho Daniel Day-Lewis en Pandillas de Nueva York. Me fascina Joe Pesci en Buenos Muchachos. O sea, de verdad, soy igual que Martin Scorsese, enamorado de esa actuación de Joe Pesci. Y bueno, digamos, un tercero, me encantó también Robert De Niro en El Padrino 2. Por supuesto. Bueno, yo me voy con Robert De Niro también en El Padrino 2. Me voy con la señora Viola Davis en Señoras y Criadas. Y a ver, una tercera, que puede ser como para quedarme en América Latina. Vamos a irnos a Argentina. Diría Ricardo Darín en El secreto de sus ojos. Extraordinario. Extraordinario. Bueno, el tiempo se nos quedó cortísimo. La invitación es a que sigan con nosotros. Recuerden que estamos acá gracias a un espacio llamado La EMPA. Lo pueden seguir a través de nuestras redes, la EMPA, @Ávila TV Vibra. Entre Películas 2022, nuestras redes. Y bueno, Mariana, ya nos veremos la próxima semana. Próxima edición. Hasta la próxima. Chao, Chao. chao.